El neoliberalismo mata muchas veces de hambre y de frío. Son otras las consecuencias del neoliberalismo, variadas por lo menos las formas en que podemos decir que el neoliberalismo siempre mata. A los más vulnerables, a los sectores medios, pero también podemos decir ahora de una manera concreta y lacerante que el neoliberalismo mata de miedo, de frío y de hambre a la gente. Miedo porque no pueden ir a los paradores, como recién decía Luli Trujillo, porque ahí les pasa cualquier cosa. Entonces se quejan, no tienen dónde guarecerse de semejante frío y además tienen hambre. Le faltan calorías para afrontar la rudeza de la noche más larga y más dura en cuanto al frío en la ciudad de Buenos Aires. River tuvo una buena iniciativa y allí ofreció sus instalaciones para que la gente que tiene corazón vaya y entregue un colchón, abrigos, etcétera, que ojalá le queden a todas las personas que vayan allí a tratar de sobrellevar una noche que mataría a otros seguramente. La verdad es que cuando uno asiste a todo esto le cuesta entender cómo es que todavía el neoliberalismo aspira a tener un segundo mandato. No le alcanza con el daño brutal, tremendo, indescontable que le ha causado a millones y millones de argentinos. No hablo de los ricos, que lo pasan bien con este gobierno, también con el anterior, pero la cuestión ideológica los movía hacia si hay derecha buena, para ellos buena, la van a votar. Pero para la gente, la derecha es impiadosa. El neoliberalismo se lleva por delante todo precepto moral, ético, pero también se lleva la vida de las personas. Esto que estamos viendo, que es muy bueno porque es solidario, porque la gente se puede expresar, que es bueno también por River, otros deberían haber tenido esta iniciativa y seguramente en el futuro muchos la tendrán. De todas maneras es una responsabilidad del Estado. Cuando el Estado no hace lo que tiene que hacer, es que aparecen este tipo de soluciones. Lamentablemente es así. Ha crecido la gente con situación de calle. El gobierno, que hace las cuentas como le conviene, el gobierno de la ciudad en este caso, dice a través de Santilli que el número es un 5% más. Lo podemos ver y escuchar. Creció un 5% en los últimos meses, aproximadamente unas 1.100 personas. Son los registros oficiales. Nosotros hacemos un trabajo muy intenso. Tenemos un equipo por comuna que recorre todas las noches, que trabaja, que ayuda a las personas que están en situación de calle. Estamos en un momento de temperaturas muy bajas. Obviamente, donde haya una persona en situación de calle, el Estado va a estar, más allá de que si venga de la ciudad o de la provincia o de otro lugar. Nosotros estamos y tenemos que estar. Y obviamente, cada pérdida de vida humana es un dolor para cualquiera de nosotros. Tenemos paradores en la ciudad de Buenos Aires y los paradores nunca terminan de estar llenos. Siempre hay espacio en los paradores. A veces una persona con problemas psiquiátricos o con problemas de adicciones no quiere ir a un parador. No, no solamente las personas con problemas psiquiátricos, no. Cualquier persona que padece allí violencia, destrato, seguramente no quiere ir a un parador. Y entonces llegamos a esta situación. Acá murió de frío Sergio Zacarías. Tenía 52 años. En el plenísimo centro de la ciudad de Buenos Aires. Imagínense el dolor que esto significa, casi Perú, casi Venezuela. Es tremendo. En consecuencia, lo primero que tenemos que saber es que lo están pagando con sus vidas muchas de las personas que no comen porque no tienen nada, pero que además no tienen cómo abrigarse y que mueren en las noches de Buenos Aires. Ya es más de uno, más de Sergio Zacarías, por supuesto. Claudia Enrich, de la ONG de Ciudad Sin Techo, tiene alguna precisión para hacer respecto a las personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Le quiero contestar a Diego Santilli, que dice que la gente que está en situación de calle, hoy muriendo, ya van 6 muertos en Capital Federal, 1 en Santa Fe. Dice que la gente no va a los paradores porque prefiere estar en las calles. Me gustaría que él vaya a un parador solo por una noche para ver de qué manera se vive en esos lugares. Los paradores son lugares peores que el servicio penitenciario, están peores que presos, cuando ya en la calle estás preso. Y que estos lugares ya no sean paradores, sino centros de integración, para que las personas en situación de calle estén tratadas, contenidas, con profesionales preparados para tal fin, profesionales que sepan trabajar con quienes sufren, viven y padecen hoy la problemática de situación de calle. Esto no es zaraza, esto es verdad. Zaraza. Es increíble lo que nos pasó. Zaraza. Quedé en la calle y quedé sin nada. ¿Vos no comes bien? No, todo subió y imposible comprar.
ese no como. Esto no es Sarasa. Si asombroso era pensar antes de las elecciones que con el recuerdo que existe del neoliberalismo y el daño que ya ha provocado 2 veces antes de esta etapa en la Argentina, votase la gente derecha. Ya sabemos lo que ocurrió, la incidencia de los medios de comunicación, la mentira, la fake news, como usted quiera llamarle. Pero que ahora alguien diga que existe la posibilidad de que repitan, verdaderamente dan ganas de decir al mundo, parate, me quiero bajar. Porque es una verdadera locura. ¿Cuánto más se puede sufrir? ¿Cuánto más ellos están dispuestos a hacer sufrir? La precisión que hace Claudia Enrich sobre lo que dijo Santilli es la competencia de cada día entre las mentiras que dice el gobierno y las verdades que nosotros podemos constatar como periodistas y muchas veces como ciudadanos. La brecha entre los ricos y los pobres es cada vez más grande. Hoy se lo decía a mi amiga Federica País, Santiago Fraschino, un destacado economista. Los ricos se van para arriba, les pasa siempre lo mejor, y los pobres cada vez están más pobres. No solo la inflación en el gobierno de Macri es alta, sino que además su impacto es totalmente asimétrico. Esto es, está repercutiendo más en los sectores de menores ingresos que en los sectores de mayores ingresos. En este sentido, la inflación en el gobierno de Macri termina concentrando el ingreso más de lo que está concentrado. Esta es la situación que se plantea. ¿Y cómo no va a ser así? Piense usted, por ejemplo, en lo que cuestan los alimentos. La harina subió un 98%. Harina es algo muy importante en la mesa de los más necesitados. Es indispensable. 98% más. ¿Cuánto habrá subido? La mínima de las personas que viven con la mínima. Aquellos a los que le faltan 5 o 6 mil pesos si trabajan los dos con la mínima para llegar a la canasta básica. Entonces, por supuesto, que la brecha lleva a vivir cada día peor. Y los que están en una situación inmediatamente pasan a la siguiente, que es mucho peor. Y los que están en situación de pobreza o lo estaban, porque la pobreza es estructural, no siempre se la puede combatir, se la puede detener un poco, caen en la indigencia. Y los indigentes, que son los que no tienen para comer, cuando se quedan sin nada, se quedan sin familia, se quedan a la buena de Dios. En realidad, la expresión ya no sirve porque no es a la buena de Dios. Ahí no hay a la buena de nada. Y entonces se mueren en las calles. Mire usted lo que cuesta la harina. ¿Cómo hace un hogar? Para que entendamos por qué si la harina, los alimentos, los alquileres y el transporte le cuesta a la gente que menos tiene lo que le cuesta. 98%, ¿a usted le parece? La inflación es peor en materia de alimentos. La harina, 98% más. No hay nadie que vaya y le pregunte a los molinos, señores, ¿qué pasa? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué la bolsa de harina le llega a los panaderos muchísimo más cara que antes, el 100%? Los pobres panaderos, ya cerraron cientos de panaderías en la Argentina, no se animan a cobrar el verdadero precio que tendrían que cobrar, de acuerdo a lo que les cuesta la harina, porque ellos están cara a cara con el cliente. Y muchos hasta temen que los consideren ladrones. Mire lo que dice Silvio Echeún hoy sobre el valor, el costo de la harina. El año pasado, cuando el presidente se comprometió a que esta planta se pusiera en funcionamiento, la única manera de poner en funcionamiento era que se le diera una mayor participación en la cuota Hilton para poder mantenerla abierta y mantener la inversión de 5 millones de dólares que se hizo. El presidente se comprometió en julio, el lunes cuando se enteran de la resolución, solamente le otorgaron 50 toneladas y esto hace que obviamente sea inviable operativamente la planta para poderla mantener abierta con 300 trabajadores, ¿no? Bueno, en eso estamos. El tema de la cuota Hilton que les hablábamos ayer en Maitevich, donde tuvieron que echar a 300 trabajadores. Y hace un año, menos de un año, había estado Macri diciendo que aquello era la maravilla. Un poco esa tontería de tocar el cemento, decir esto es real, esto se puede palpar, esto se puede tocar, el hambre no se toca, es verdad. Resulta abstracto, sobre todo para quien nunca lo ha padecido, ni lo pueden imaginar lo que es el hambre. Las personas que a veces hacen algún control por el peso, cuando tienen que llegar a la noche y dicen esta noche no voy a cenar, lo sufren. Imagínense cuando el hambre viene desde siempre. Y cuando el hambre además es la impotencia de no tener, no la decisión personal. En este caso no se puede soportar y imagínelo en el otro, en el de los que no tienen nada. Quiero volver a la harina, a lo de los panaderos. Di Cosco
que es un panadero al que siempre le pedimos su opinión porque nos resulta muy creíble, presidente, entre los panaderos en Rosario, nos dice esto. Lo más duro de la industria panadera, lejos por muchos años, lejos hasta el 2001. Ninguna posibilidad de que esto se pueda solucionar en el corto plazo. El aumento de la materia prima y la baja del consumo, que lo notamos día a día en nuestros negocios y que lamentablemente la gente no tiene más dinero en su bolsillo para gastar. Esto es el genocidio de las pymes argentinas y por supuesto, como siempre lo he dicho, a este gobierno no le interesa. Bregamos para que en octubre de este año podamos cambiar de en serio y pensar en un gobierno que realmente nos incluya a todos los argentinos, al sector del trabajo. Y lo dice Gerardo Di Cosco porque él sabe que muy bien el hambre. La gente que pasa por las panaderías para pedir, hay gente en las panaderías que ha destinado 40, 50, 60 kilos para darlos. Es decir, además de no poder cobrar el pan, lo que tendrían que cobrar en función de lo que les cuesta la harina, tienen que dar, porque están muy en contacto con la gente. ¿Qué hace uno con un canasto de pan aquí? Viene alguien y dice, ¿no me da un pan? ¿Cómo puede decir que no? Y esto crece permanentemente. Este hombre viene luchando con esa indignación ya desde hace mucho tiempo, porque la verdad es que no se soporta más. Mire lo que pasa con gente que tiene una cooperativa. En el 2001, la papelera San Jorge terminó, se acabó. Los trabajadores dijeron, vamos a procurar continuar nosotros. Y lo hicieron, llevan casi 20 años. Ahora les tiran tarifas espantosas encima y no pueden sobrevivir. Estamos saludando además a la gente de la Unión de Papeleros de la ciudad de La Plata. Y esto nos decía Roberto Caballero. Recuperamos la empresa en el año 2001 cuando quebró. Nosotros ahora estamos padeciendo el corte del suministro de gas por una deuda que tenemos con Camusi. Con los tarifazos que hemos tenido se fue acumulando deuda y esas deudas obviamente intereses, y en esos intereses se nos sumó 8 millones de deuda con Camusi. Queremos pagar la deuda, pero que nos den no importa, un plan de pago, que nos den algo como para seguir trabajando y poder pagarle la deuda, porque si no trabajamos no podemos pagar deuda ni... Y mientras van esas tarifas, millones de pesos a trabajadores que quieren mantener esa fuente de trabajo, lo pudieron hacer durante 20 años, ahora ya no, y están en esa situación. Y el Banco Provincia no va y les ofrece un préstamo blando para ver cómo pueden salir de la situación. Prefiere darle la plata al diario La Nación, porque ahí tiene todos los favores a la vuelta. En un estado mafioso que se produce en la combinación de lo político con lo periodístico en la República Argentina. 100 millones de pesos, ¿cómo no? Para que se la lleven. Porque si con toda la pauta que tienen y con toda la publicidad privada que reciben, los del diario de los fines de semana lo tienen que hacer tamaño sábana, como en las viejas épocas, porque los avisos no les caben. Si con todo ese negocio tienen que ir y pedir 100 millones en la provincia de Buenos Aires y no sé cuántos millones en la ciudad de Buenos Aires para poder hacer el famoso estadio de Atlanta, porque ahora son constructores los Aguirre del diario de La Nación, no les alcanza con nada. A ellos sí, a esta papelera, a esas 60 familias que la vienen remando y peleando desde hace 20 años, nada, absolutamente nada. Tarifas para después salir Lopetegui a explicar por qué fue el apagón de hace 15 días. Se cumplieron los 15 días. Lo que dijo, la falta de responsabilidad del gobierno ya es una mentira tan grande como grandes son todas las mentiras que dice el gobierno. Porque menciona Transener, es la mitad del gobierno y la mitad es privada, pero por encima de Transener, la participación del gobierno, la participación privada está un gobierno que les ha dado tarifas increíbles, que han determinado ganancias directas, se reparten, a cada rato se juntan. La última vez repartieron 7.000 millones de pesos, tomá para vos los inversores, locos de la vida, locos de felicidad. Pero la cooperativa, que además es una especie de proyecto de Macri, se queda a oscuras. 60 familias que no van a poder continuar su trabajo. No está trabajando en estos momentos esa papelera. Escuchémoslo a Lopetegui explicar
el apagón que ocurrió pese a todo lo que estamos pagando de tarifas hoy día. La DAG automáticamente tendría que haber mandado una señal hacia el norte a decir bajen parcialmente, no todo, pero de lo que yo mostré que estábamos recibiendo del norte, que eran más de 3.000 y pico de megas, tendría que haber cortado 1.200. Y esa señal no existió. ¿Por qué no existió? Porque cuando construyeron el bypass y cuando Transener construyó el bypass y cambió la arquitectura de la red, tendría que haber reprogramado los parámetros de la DAG. Si no hubiese habido más errores, a lo que queda de la Argentina, no hubiese habido apagón total. Macri usa una palabra para estas cosas, zaraza. Es lo que estamos escuchando en este momento. Mire, para que usted entienda de qué se trata, el robo brutal que le han hecho al ciudadano argentino, esto sí que es una estafa moral, ética y económica. Mire, las empresas que dan energía, ¿a dónde han ido a parar en sus ganancias? Además de la ganancia directa, está el valor de la empresa. Mire lo que ocurrió en los tiempos de Macri. Él tiene empresa de energía, Caputo tiene empresa de energía, Mindlin, que dicen que es el testaferro de Macri, tiene empresa de energía. Mire lo que Julián Guarino preparó. Los cálculos están hechos según la bolsa, Central Puerto 194, Costanera no también 69, Edenor 304, Pampa Energía 265, Transener, la mencionada por Lopetegui, 450% más en la bolsa. Metrogas 235, la transportadora Gas del Sur 519, transportadora Gas del Norte 693%, Gas Natural 97, qué mal que le va a esa gente. Camusi, que tanto tiene que ver con cortarle la luz a la papelera que estábamos mencionando recién en La Plata, 346%. Y Gas Cuyana, 423%. Esta es la realidad de las ganancias y la responsabilidad que tienen en el apagón y en el apagón de las fábricas en la República Argentina. De la Argentina que van a reaccionar rápidamente y hay otros que van a reaccionar lentamente y hay otros que no van a reaccionar. Y bueno, hay que permitir que haya sectores que desaparezcan. Miren lo que pasó con los Jaguares en el rugby. Antes jugábamos muy de vez en cuando contra ellos y perdíamos por paliza. Nos decidimos armar un equipo a competir todo el tiempo. Y en los primeros momentos nos mataron, ¿no? Perdíamos todos los partidos. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto pasó? ¿Un par de años? 4 años. 4 años y ahora estamos jugándole de igual a igual y vamos a jugar la final. El secretario de Salud de Rosario habló de la falta de vacunas. Vamos a ver la imagen, la noticia, porque es muy duro pensar un país que tiene muchísimos menos vacunas. No sabemos qué vacunas vamos a tener, dice el secretario de Salud, Leonardo Caruana, de la ciudad de Rosario. Así, donde usted pregunta en la República Argentina, va a tener la misma respuesta. Nosotros hoy no tenemos la vacuna para la meningitis, la Menveo, que está dentro del plan. Todo esto dicho por el funcionario. Es que no tienen manera de explicar esto. No hay manera. A tal punto que es muy recordado cuando la gente de TN, el canal TN, con las instrucciones que debe haber para proteger a los funcionarios, ya hemos visto cómo sacan a un funcionario cuando están apuros, cuando le hacen una pregunta difícil. Esto fue gracioso, porque le preguntaron a Marcos Peña por el tema de las vacunas, y sale el periodista de TN hablando por Marcos Peña, porque dudó que Marcos Peña esa vez pudiera explicar nada, porque ciertamente es inexplicable. Pero algunos medios hacen eco de una noticia que voy a buscar confirmar con usted, saber si se va a suspender la vacuna contra la meningitis, el meningococo, como publican esos medios, en todo el país o en algún punto en particular. Que yo sepa. Bueno, lo que iba a responder Peña es que el sistema de vacunación en relación a meningitis o el sistema de proveer medicamentos...
Bueno, sí, hay que explicar a veces en el lugar de los funcionarios, sacarlo del apuro, porque ¿qué iba a hacer Marcos Peña si esta es la realidad? ¿Qué zaraza, diría Macri, a cuál podría recurrir para entregar alguna manera comprensible de argumentos sobre lo que está pasando? No los tienen, no los hay. Solamente pueden mentir y a veces ni para eso les da, ni siquiera para la mentira. Y además son corruptos, pero corruptos de verdad, corrupción explícita. Una cosa es decirle corrupto a Kicillof porque se llevaba 400.000 pesos de YPF, cosa que después se supo que no era así, porque Kicillof dice yo no me llevé nada de YPF y entonces puede venir un juez a dictaminar entre lo que Clarín Mañeto y sus periodistas dicen sobre lo que se robó Kicillof y lo que Kicillof dice, esto es una barbaridad, esto es una injusticia. Ahí tenemos corrupción presunta, que a la larga se ha demostrado prácticamente en todos los casos, era una corrupción inventada por los medios de comunicación para envenenar a la gente. Pero hay corrupción explícita. Usted sabe todo lo que dijeron de los Panama Papers siempre. Bueno, esa corrupción de los Panama Papers es de ellos. En otros lugares los ministros se iban. Acá trataron de hacer cultura para explicar que los Panama Papers, al fin de cuentas, no eran tan malos como decían que eran. Pero miren usted lo que es la corrupción explícita preparada el otro día por nuestros colegas de Sobredosis. En la Argentina hoy, el que las hace, las paga. Entonces yo te digo Autopistas del Sol, ¿a qué familia te suena? Macri. A la familia Macri, exactamente. El presidente, delegando su firma, le entregó 500 millones de dólares a la firma de Autopistas del Sol para que desistiera de un reclamo ante el CIADI. El Estado argentino le pagó sin revisar absolutamente nada, sin un fallo de la justicia de primera ni de segunda instancia. ¿El Estado argentino le pagó? ¿Le pagó así? ¿Esto? ¿500 millones de dólares directamente? Por un acuerdo. ¿Quién investiga? Vamos a ver quién investiga. Carlitos Estornelli. No. ¿Sale o sale? Carlos Estornelli investiga. Le cayó. El fiscal protegido por el poder. Blanqueo de capitales. Bueno, esto tendría que haber accionado. Porque acá no solamente el gobierno incumplió con algo que el gobierno no había hecho, haciendo un decreto al presidente para favorecer a su familia, donde el hermano del presidente blanquea. ¿La Oficina Anticorrupción no se puede meter con la justicia? No, nosotros nuestra competencia es solo sobre el ámbito del Poder Ejecutivo. Modificar por decreto una ley de blanqueo, ¿está bien? Bueno, hay cuestiones que, digamos, los presidentes pueden decidir vetar o pueden decidir hacer determinadas modificaciones. En este caso, el presidente, yo no voy a opinar porque ni siquiera está dentro de mi órbita. Nosotros nuestra competencia es solo sobre el ámbito del Poder Ejecutivo. Es una atribución que tiene el presidente y el presidente decidió tomar esa decisión y dio las respuestas que correspondan. ¿Cómo explica entonces a los argentinos el hecho de que su hermano haya blanqueado millones de pesos gracias a una ley que usted reformó por decreto? Que mi hermano haya blanqueado era un derecho que le daba la ley y lo hizo dentro de la ley. La ley que él había creado. Perdóneme la expresión, pero hay que ser muy cara dura. La periodista no puede repreguntar, porque si no le hubiera dicho lo que seguramente usted está diciendo desde su casa. ¿Y quién hizo esa ley con la cual su hermano trajo 1.600 millones de pesos? No los trajo, dijo que los tenía afuera, y Mindlin y Caputo. Entonces, ese tipo de corrupción es explícita. No hay nada que preguntarle a un juez, porque si no fuera verdad que blanquearon, lavaron ese dinero que no había pagado impuestos, lo hubieran desmentido a Berbisky. Entonces tendría que haber aparecido un juez. Alguien dice algo, otro lo desmiente, tenemos que ver. No los desmintieron porque es verdad. Quedó consolidado el hecho de que era verdad. Y la otra verdad es que tampoco habían pagado los impuestos, porque si no vienen con todos los papeles y dicen, mire, tengo sí 36 millones de dólares afuera, pero esto me lo llevé por tales negocios hechos de esta manera y mire cómo pagué los impuestos que correspondían. Tampoco lo pueden hacer. Corrupción explícita. Esa que ciertos investigadores, entre comillas, como la señora Stolbizer, buscan, pero buscan de otros, jugando para la derecha, jugando para TN. Después se queja Stolbizer. Ahora no me llaman más de TN, me llevaban cuando yo hacía denuncias, pero ahora que tengo cosas interesantes para decir no me llaman nunca, porque no interesa lo que tenga para decir. Lo único que vale es que sea una jugadora del sistema perverso que condena, estigmatiza
a todas las personas con intereses políticos. Miren lo que dice ahora Stolbizer sobre corrupción de aquel tiempo y la corrupción de ahora. Margarita, ¿podrías hacer investigaciones que, bueno, finalmente lleguen a un libro en torno a la corrupción de esta gestión? A ver, es bastante difícil trabajar en el momento. Si bien nosotros empezamos con las denuncias cuando Cristina Fernández todavía estaba en el gobierno, que eso fue lo novedoso que tuvo nuestra investigación, es que nosotros empezamos a investigar las sociedades de Cristina Fernández cuando ella era presidenta, es bastante difícil poder hacerlo. Por lo tanto, no sé si esto en algún momento dará. Tampoco es nuestra vocación. Para aclarar que no era la vocación porque la ha llevado a cabo como si lo fuere. Les hablaba recién de Kicillof y los Panama Papers. De un lado la denuncia, fallida, mentirosa. Eso es demostrar que no había corrupción, era presunta. Los diarios la inventaban, Clarín la ponía en tapa y la decía por TN y los 300 canales que se robaron gracias al fútbol. Pero no era verdad. Entonces ni siquiera tuvo que aparecer un juez en ese caso. Y con los Panama Papers, que sea el propio Kicillof el que nos diga algo al respecto. Una empresa real en paraísos fiscales tiene esta particularidad. No pagas impuestos y en muchos lugares es un delito no pagar los impuestos haciendo esta maniobra. Cuando un funcionario público, un tipo que es político, funcionario público, le aparece una empresa, una cuenta en paraísos fiscales, se revela que la quiso esconder, que no la declaró, además nunca sabremos cuánto es, ni de dónde estaría la lista. El presidente nunca había declarado sus 56 empresas en paraísos fiscales. Después dijo que lo puso el papá sin avisarle, ya era grandecito, ¿no? Para que pase eso. Entonces, ¿para qué tienen las empresas? ¿Qué hicieron ahí? De todos los funcionarios que se conocieron con plata o empresas o cuentas en paraísos, en todo el mundo renunciaron todos, menos uno que es Macri. Quiero invitarlo a una pregunta. Hágasela usted misma. ¿Qué hubiera sucedido si en vez de encontrarle 50 y pico de cuentas a Macri y su familia, le hubieran encontrado una sola a Cristina Fernández de Kirchner? Otra pregunta. Imagínese si le hubieran encontrado cientos de kilos de droga a un avión en el que va Cristina Fernández de Kirchner o Kicillof o cualquiera de esos funcionarios. Mire Bolsonaro, detenido en Sevilla, un militar de la comitiva de Bolsonaro con 39 kilos de cocaína. Brasil o Globo lo dejó prácticamente pasar. Mire ahora lo que había pasado antes con un avión, pero de Macri. Llegaron 64.000 pastillas de éxtasis en el mismo vuelo en el que volvió Mauricio Macri de España. ¿Quiere pensar usted por un momento que fuera el avión de Cristina Fernández de Kirchner o el de Lula? ¿Se da cuenta cómo juegan con nosotros? Esto pasó inadvertido. En Brasil la dejaron pasar. Llevaban 40 kilos de cocaína. En el avión en el que iba Bolsonaro pasó. O Globo la puso chiquitito en algún lugar perdido. Y lo de las pastillas de éxtasis de Macri, inmediatamente, como ellos fijan la agenda, no la nuestra, pero la de ellos, consiguieron que nos olvidáramos de esto. Yo no sé qué había. Puede ser una casualidad, etcétera. No me interesa. Lo que quiero preguntarle es si usted se da cuenta de lo que hubiera ocurrido de ser el avión de Lula o el avión de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es lo que importa que podamos reflexionar. Hoy el Superpibe hablaba de política, de toda la locura que se está viviendo por parte del gobierno. Y me parece que es sintomático lo que quisieron hacer con el candidato Espert. Lo quisieron sacar de la competencia. Estos que hablan de democracia y de república, lo quisieron eliminar, porque temen que algunos votos jóvenes de la derecha vayan para Espert y que finalmente se quede con un porcentaje interesante. El hombre es atractivo para la derecha. En consecuencia, es mucho más inteligente y capacitado que Macri, por supuesto. Y entonces le temen. Y como le temen, después de que Macri le vaciara el frente, impugnan la candidatura de José Luis Espert. Han hecho de todo con respecto a las elecciones. No sé si tenemos Espert, pero sí tenemos esto de nuestros colegas de ADN, hablando de las PASO, de lo que han hecho para evitarlas, todo tipo de trampas a una elección a la que tanto le temen. Este es el tuit del gobernador de Mendoza.
Creo necesario revisar la utilidad de las PASO en estas elecciones. Es sensato suspenderlas en los cargos y provincias que no hay competencia interna. Es evidente que el gobierno sabe que va a perder y por lo tanto quieren replegar la elección. Y después, desde el punto de vista jurídico, te diría que esto es un dato de inseguridad jurídica grave. Hay que ir a la PASO igual. ¿Y si no hay que cambiar la ley? Bueno. ¿Y si no hay que cambiar la ley? Estamos a tiempo de suspenderlo. ¿Hay alguna posibilidad? Hay alguna. ¿Hay alguna posibilidad? Hay alguna. Es decir, que para que me quede claro, si hubiese un consenso político que permitiera la mayoría especial en el Congreso, se podrían suspender las PASO. Ellos que hablan de la República, es una barbaridad que cuando ya está lanzado un proceso, que en la mitad de las provincias ya se hicieron PASO, que en la otra mitad de las provincias no se puede hacer. Yo te veo renegar de las PASOs. No es conveniente cambiar el sistema a mitad de camino. Eso es una barbaridad. ¿No conviene en estas circunstancias, por única vez, ahorrar la PASO? Eso es una barbaridad. Cuando vos iniciaste el proceso electoral, Luis, vos no podés cambiar las reglas de juego. Acá pasó en la Argentina. Vos lo que tenés que hacer lo cambiaron. es sostenerla. Está bien, 2001. Y voy ahí al caso Esper. La verdad es que es obsceno lo que ha hecho el oficialismo. ¿Tenemos claro lo que estamos hablando? Que en lugar de ser bien honesto, ir a la competencia electoral, sino es tratar de evitar que un candidato no participe sacándole los instrumentos políticos y legales para poder competir. Una cosa muy loca. Esto es una maniobra antidemocrática. Sí. Yo creo que esto es un intento de proscripción del Frente Despertar, un intento de proscripción de parte del señor presidente. Lo de ACEP fue increíble. A la mañana estaba buscando auspicios en la sede. Desapareció, pensamos que estaba enfermo, que se fue a la casa, se descompuso, no sé, cortó el teléfono y a las 5 horas, por un tuit, nos encontramos que estaba sentado con Pichetto en la casa de gobierno. El informe todavía es más extenso y brillante, por cierto, como todo lo de nuestros compañeros de ADN. Pero el problema en realidad no es Macri, son las corporaciones que están detrás. Son, por ejemplo, los medios de comunicación. Hoy, el diario La Nación publicó seguidas 2 editoriales calumniosas, mentirosas, sobre todo en el amor por la República. ¿Será la República o nada? Están hablando de las elecciones. La República es Macri, que nombró a 2 ministros de la Corte a dedo. La República es Stornelli, convocado hoy por 6ª vez por un juez de la Nación, al que no va, protegido por Macri y protegido por el Procurador General de la Nación y por supuesto por este periodismo. ¿Será la República o nada? Se permiten decir, es hora de superar la rémora que provoca para el crecimiento de nuestro país un sindicalismo prepotente, etcétera, etcétera. Y la otra editorial que publicaron, en realidad debo decir el otro editorial de hoy, los exabruptos de K y la libertad como valor supremo. No, señores Aguirre, lo que ustedes están procurando es la república de los negocios. Eso es lo que ustedes quieren. Los negocios, hacer el Estadio de Atlanta con plata de la ciudad para ganar cientos de millones de pesos, haciendo que la gente vaya a un lugar estrecho de la ciudad de Buenos Aires 3 o 4 veces por semana. Esa es la república que ustedes quieren, en la que nadie les haga rendir cuenta de los exabruptos que cada día cometen. Ustedes quieren la república que les permite ir y sacarle poco menos al Banco Provincia, que no tiene posibilidades de decirles que no, políticamente, 100 millones de pesos. Y otro tanto al Banco Ciudad, de llevarse todo el dinero que se llevan de papel prensa, diciendo que papel prensa no gana un centavo. Un taxista al cabo del año gana más que papel prensa porque sacan el dinero por las empresas offshore que tienen los Aguirre, por las empresas que les pusieron inicialmente los 30 o 40 millones de dólares, Barton, para comprar lo que tenían los Mitre. Esa es la república que les interesa. La república que determine que ustedes dicen no pagamos los impuestos, lo que tenían que pagar, y no lo pagaron. Cientos de millones de pesos. Esa es la república que ustedes quieren. No se los estoy diciendo a ustedes, en realidad. Se lo digo a la gente, con la esperanza de que alguno tome nota.
La columna sigue mañana, Dios mediante, nuestro programa ahora con Luli Trujillo.